Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Ahora es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué lo vuelvo a enfatizar ahora? Porque la ley y los profetas se centran precisamente en esta palabra con la que el apóstol Pedro concluye esta serie de, perdonen la expresión, de aspectos que tenemos que ir añadiendo a nuestra vida. Todo el fundamento de esto comienza con la fe. A la fe hay que añadirle virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Al dominio propio qué? Paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, porque se menciona de último no significa que es el menos importante o el más insignificante, sino tanto la fe como el amor son la base y el fundamento de la vida cristiana. Debe iniciar en amor, pero jamás la vida en el reino puede estar separada de la expresión y manifestación de amor. No hay vida en el reino de Dios fuera de la expresión de amor. Porque dice la Escritura que aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces no hay vida dentro del reino de Dios, no hay vida cristiana, si queremos decirlo de esta manera, sin la expresión correcta del amor a través de nuestras vidas. Regularmente nos gusta tanto hablar del amor de Dios hacia nosotros, pero tenemos que entender que así, claro, definitivamente ese es el primer y grande mandamiento, pero el segundo es semejante, y tanto el primero como el segundo depende toda la ley y los profetas. Del amor hacia Dios, pero del amor al prójimo. Si se recuerdan cuando estuvimos hablando acerca de la piedad, por ejemplo, la piedad tiene que ver con una característica de devoción o de una expresión de devoción hacia Dios. Va muy centrada en esa expresión, ese estilo de vida, de entrega, de pasión, de conocimiento, de amor hacia Dios. Pero aquí nos está hablando de toda una expresión plena de amor. Aquí no está hablando del amor fileo ni del amor eros, sino está hablando del amor ágape, el amor que expresa Dios, ese amor pleno que debe manifestarse, un amor puro. Regularmente cuando se menciona Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 3, y se habla del amor, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, bueno, siempre son textos que se mencionan, pero para el día del cariño nada más. El amor todo lo soporta, el amor no busca lo suyo, no se envanece. Estos son expresiones que las relacionamos solo con el amor, a veces fraternal y muchas veces en un matrimonio, se predica tanto de esto, y aunque obviamente incluye, por supuesto, porque esta manifestación es en todo sentido, pero aquí está hablando del amor de Dios al nivel en que Dios ama. Estoy hablando acerca de la pureza de su amor, lo genuino de su amor, lo sincero, lo verdadero de su amor. En ese amor no hay engaño, en ese amor no hay un falso interés, en el amor de Dios no hay algo oculto, que Él está expresando un amor, un cariño solo para ver qué. No, ese amor es puro, ese amor es genuino. Así como Él es santo. Pero esa manifestación de amor es la que tiene que haber en la iglesia. Pero ahora, ¿en quiénes? ¿Cómo? Principalmente esta expresión de amor que tenemos que añadir a nuestra vida. Después de añadir virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, cada una de estas cosas tenemos que poner ese broche de oro en la expresión de amor.
una vida de amor. Y me encanta mucho en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, pero en la versión hispanoamericana. Lo dice de una manera muy interesante. Efesios capítulo, perdón, dije 2, ¿verdad? Es Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. En la versión hispanoamericana, si usted lo puede leer ahí, de una vez mejor. Dice el versículo 1, puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él y hagan del amor su norma de vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Dice, y hagan del amor su norma de vida. Hagan del amor su norma de vida. Lo mencionamos un poquito cuando empezamos a hablar en diciembre acerca de la expresión del carácter de Cristo, y precisamente el tema del amor fue con el que iniciamos. Decíamos en ese domingo que hacer del amor la norma de vida de una persona, ¿qué significa? Es lo que va a regir su conducta, sus decisiones, sus acciones, ¿qué van a regirlas? El amor. O sea, no voy a tener una actitud, una acción que se sale de esta norma, cuando lo convierto en la norma de vida. Por eso es que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Conviertan, hagan que el amor sea la norma que rija sus vidas. ¿En qué aspectos? ¿En dónde? ¿Dónde debe expresarse esto? En todo nivel. En la familia, en el trabajo, en la calle, en el vecindario, no digamos en la iglesia. En todos lados debe expresarse el amor. Porque regularmente, como la Escritura dice, somos fáciles de amar a aquellos que nos aman, de ayudar y de corresponder a aquellos que nos ayudan a nosotros. Pero la Escritura dice, pero si ustedes aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito hay en eso, pues? Si también la gente impía, la gente del mundo ama a aquellos que lo aman, pues, ¿o no? ¿Qué diferencia hay? Y entonces viene el Señor y trasciende en ese mandato. En otras palabras, no amen solo a los que los aman, pues. Amen a vuestros enemigos. Y aquí está hablando de una expresión de amor en Mateo que leímos hacia el prójimo. Y alguien, por quererse evadir de la responsabilidad, le dice al Señor, bueno, pero ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿cómo así? Yo como no sé ni quién es mi prójimo, no lo he hecho, pues. Y entonces el Señor empieza a contar esta parábola acerca, como comúnmente se le conoce como la del buen samaritano. Aquel hombre que va, lo asaltan, lo golpean, lo dejan casi muerto ahí. Y pasa un sacerdote, lo ve, sigue su camino. Al rato pasó un levita, lo ve, también sigue su camino. Y luego pasa este samaritano. Y samaritano pues es por el lugar de donde era, ¿verdad? Porque ya el término samaritano ya se convirtió en alguien que ayuda a otro. Es que este es buen samaritano, dice, ¿verdad? Por la expresión, pero samaritano era, como decir guatemalteco, pues, ¿verdad? Era de Samaria. Pasó alguien de Samaria, venía de este pueblo y encuentra a esta persona ahí herida, esta persona que le habían robado, casi muerta, y lo empieza a vendar sus heridas, lo empieza a atender, lo lleva al mesón, paga porque lo atiendan, porque lo curen, y como él, no sé si iba ya para su casa, si tenía algún tipo de trabajo, no sé si era visitador como muchos en la sede, ¿verdad? Y tenía que seguir su rumbo, no sé.
Lo cierto es que dijo, de regreso yo te voy a pagar todo lo que tú inviertas, pero lo que quiero es que quede sano. Y entonces el Señor dice, pues ese es el prójimo. Ve tú y haz lo mismo. ¿A quién se está refiriendo ahí como el prójimo? ¿Quién es el prójimo entonces? El próximo a nosotros. Aquel en ocasiones que no tiene nada que ver con nosotros. Puede ser a un extraño, a un vecino, cualquier semejante. Sí, o sea, puede ser hasta un enemigo. Todas las personas que me rodean. El asunto es que nos podemos ir a los extremos. Es aquellas personas que están cerca de mí. Pero este hombre estuvo cerca nada más que por la condición de que pasó por ahí cerca, pues. Pero tampoco el prójimo tiene que ver con las personas, solo las que son lejos, las que pues yo no tengo ningún tipo de relación con ellos, ni siquiera les conozco. No solamente ellos, sino prácticamente el prójimo. ¿De quién está hablando? De cualquier persona con la que yo conozca o no conozca, tenga relación o no tenga relación, pero en algún momento me la encuentro, en algún momento topamos, en algún momento me doy cuenta de alguna necesidad que tiene, cualquier persona prácticamente. Y entonces dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se preocupa por comer o no? ¿Se preocupa por andar vestido? Si hay frío, se preocupa por andar, si se le olvidó es otra cosa, pero se preocupa por ponerse su abrigo, un suéter o algo. Usted se preocupa por su bienestar, por el bienestar de su familia. Y entonces viene el Señor y pone como medida hacia el prójimo el amor a nosotros mismos. Pero entonces viene la expresión de amor que el Señor está marcando a los discípulos, a la iglesia en este caso, es una expresión no limitada. Por eso es que el Espíritu Santo corrige este entendimiento. ¿Qué mérito hay en que tú ames a quien te ama? O sea, qué bueno pues, ¿verdad? Pero eso cualquiera lo puede hacer. Aquí lo impactante, aquí la demostración de la naturaleza de Cristo es que ames aún a tus enemigos. El samaritano no le hablaba a los judíos. Ahora, ¿por qué el Señor nos está mandando incluso, y digo incluso porque también incluye, no solo es el amor hacia los enemigos, sino el amor incluye el amor a los enemigos? Obviamente a la gente que nos rodea, la gente que amamos, conocemos, pero también a los enemigos. Dice la Escritura que nosotros estábamos separados de Dios, estábamos lejanos por nuestro pecado. ¿Cómo estábamos constituidos delante de Dios? Como enemigos de Dios por causa del pecado. Y Dios, a pesar de nuestra condición de pecado, ¿qué hizo? Nos amó, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, con toda solvencia, porque Él nos amó a pesar de que nuestra condición era contraria a la naturaleza de Dios, nuestra condición de hombres pecadores antes de Cristo era totalmente diferente a lo que el Señor ama.
y aún así nos amó, entonces con toda solvencia ahora Él dice, amen ustedes también, incluso hasta sus enemigos, pues. Porque entonces, ¿de qué clase de amor está hablando? De un amor que es la expresión del amor de Él. No es un amor según mi entendimiento, según mi lógica o según mi beneficio, sino es una expresión de amor según la naturaleza de Cristo, según la expresión del amor de Cristo. No es que lo hayamos cautivado, sino Él decidió amarnos a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de que estábamos alejados de Dios. Entonces, ¿qué hizo Él? Nos amó aún siendo prácticamente de una condición separada o enemiga de Dios, por así decir. Él se determinó a amarnos a pesar del pecado. Claro, no es que ame el pecado ni que quiera que sigamos así. Por eso murió en la cruz, para limpiarnos, para redimirnos y que ya no vivamos así. Por supuesto. Pero Él está demostrando ese nivel de amor. Ahora, la iglesia debe entonces convertir el amor en su norma de vida, en lo que debe regir sus acciones. Por ejemplo, el sacerdote no era su norma de vida, aunque servía a Dios. ¿Servía o no servía a Dios en el templo? Claro que sí. Pero el amor no era su norma de vida, porque entonces ve al necesitado y no le importa. El levita igual, ve al necesitado y pasa de largo. Sin embargo, el samaritano ni lo conocía, ni tenía ningún tipo de relación familiar con él. No era ningún vínculo con esta persona. Sin embargo, este accionar fue causado ¿por qué? Por puro amor, aún a alguien que no conocía. Es que está bien, pues por lo menos lo ayudé y llamé a la ambulancia. Pero aquí esta persona fue más allá. Él de su dinero pagó y todavía se comprometió. ¿Qué tan mal herido estaba para que casi lo dejaron medio muerto? ¿Cuántas atenciones médicas tuvo que haber recibido? Obviamente no era el mismo proceso de hoy en día, pero encontramos a alguien que lo dejaron medio muerto unos ladrones por ahí, métalo a un hospital y va a ver cuánto le sale la cuenta. O sea, claro, en ese entonces era otro contexto, pero igual era un gasto. Pero ¿qué impulsa ese tipo de acciones? El amor nada más. Pero el amor no humano, sino la verdadera expresión de amor de Jesucristo a través de nosotros. El amor de Cristo expresado a través de su iglesia, eso es lo que va a llevar actitudes y acciones similares a esta. En 1 Corintios capítulo 13, la cita que les mencionaba, habla muchísimas cosas acerca del amor, pero hoy quiero enfatizar un aspecto nada más. Primera Corintios capítulo 13, versículo 1. ¿Cuántos les gustaría manifestar el poder de Dios? Hacer milagros y maravillas. ¿Cuántos quieren hablar lenguas? Todos queremos hablar lenguas. ¿Cuántos no quisiéramos hablar cualquier idioma del mundo? ¿Sí o no? Tener la capacidad por el Espíritu de hablar cualquier idioma, o por conocimiento, por lo que sea. Sin embargo, miren lo que dice aquí. Si yo hablase lenguas humanas, aquí está hablando de idiomas, pues, lenguas humanas, y aquí sí ya está hablando de lenguas angelicales. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
¿Han escuchado ustedes esos sonidos que uy, hasta les dejó a ustedes? No es un sonido agradable. Una vez tuve el privilegio de ir a predicar a una iglesia en el interior del país. El templo relativamente pequeño, pero unas bocinas como que yo creo que eran como para el estadio. Y a mí me tocó sentarme frente a la bocina. Y ahí me apartaron el lugar a mí. Toda la alabanza los hermanos le dieron, pero como que era, saber qué, pero así con ganas. Y todo el sonido. Prediqué yo y casi que ni me oía yo. Llegué a la casa y la distancia del lugar era más o menos 2 horas y media, 3 de distancia. Cuando llegué a la casa, todavía me seguían zumbando los oídos, de verdad. No es nada agradable, no es como que usted ponga una música que a usted le agrada en la casa. Un sonidito ahí, ahora venden hasta sonidos, ¿qué? Como naturales, pues, en el sentido de que agua, que cascada ahí, hasta sonidos de pájaros. No sé si usted lo ha escuchado. Qué rico entrar a un ambiente hasta como están cantando los pajaritos. ¿Verdad? Eso es agradable. Pero un metal que resuena, que retiñe, un címbalo que retiñe, ¿qué es eso? ¿Qué gráfica se les viene a ustedes con esa palabra retiñe? Que hace una bulla escandalosa. Bueno, se los voy a poner de esta manera. Todos ustedes les gustaban mucho las caricaturas. Y en aquellas caricaturas cuando le sonaban con un martillo en algo y se quedaba la cabeza del muñequito, ¿verdad? Porque un sonido exagerado, que retiñe, que no es agradable. Pero ahora dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, tú tienes la capacidad de hablar diferentes, 7 idiomas, 10 idiomas, y además de eso, tú entiendes y hablas el mismo lenguaje y el idioma de los ángeles. ¿Sabías que los ángeles tienen su propio lenguaje, su propio idioma? Y solo como capsulita, en la misión Dios ha dado personas que tienen la capacidad de entender y de hablar ese idioma, ¿vieron? Y eso sí es verdad. Y aquí habla de lenguas angelicales. Si está hablándole a la iglesia, o sea, si es capaz de que alguien en la iglesia lo hable. Por eso le dice, si tú hablas lenguas humanas y angélicas, o sea, el apóstol Pablo está viendo normal que alguien pueda hablar el idioma de los ángeles. Obviamente esto no es por haber recibido un curso, ¿verdad? Imagínense qué maravilloso esta experiencia. Pero si no tienes amor, toda esa capacidad es como un metal que resuena y un címbalo que retiñe, irrita, no es nada agradable. Pero miren que dice además, y si tuvieses profecía y entendieses, miren esto qué tremendo, todos los misterios y toda ciencia, y si tuvieres toda la fe de tal manera que trasladases los montes y no tengo amor, nada soy. Nada le sirve eso. No tiene valor su vida, aunque sea capaz de trasladar montes al mar. Aunque tenga todo el conocimiento de la ciencia, aunque tenga todo conocimiento y todo entendimiento. Imagínense que quién no quiere eso, pues. Ustedes, imagínense que se encuentran con alguien ahí que conoce de todo y tiene un coeficiente intelectual de ¿qué? 190 y pico, que era creo que el de Einstein, algo así, ¿verdad? Este le llegó a los 200. Si conoce la pregunta que usted quiere, conoce de matemáticas, de ciencia, él conoce de todo. ¿Quién no quisiera ese nivel de inteligencia, verdad? Pero dice, y si no tengo amor, puedo hacer todo esto, pero si no tengo amor, aquí lo interesante es que dice, nada soy.
En el verso anterior dice que soy como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. O sea, si yo tengo estas capacidades, lo que hago es nada más ruido, pero no es una orquesta, no es algo musical, no es algo agradable, no tiene sentido. Pero aquí ya está hablando de mi persona. Yo tengo esta capacidad de trasladar montes, yo tengo todo conocimiento, toda ciencia, tengo profecía, entiendo todos los misterios, pero nada soy. Para la perspectiva humana, alguien así puede ser la persona más importante, pero para el Señor nada es una persona con capacidades semejantes. Pero no porque eso no sea importante, sino porque la falta de amor no le da el sentido correcto a todo esto. Y ya vamos a entender por qué. Si repartiese, dice el versículo 3, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, qué actitud más bondadosa esa, ¿verdad? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por gusto pude haber entregado mi cuerpo para ser quemado, pude haber dado todo para darle comer a los pobres. No está hablando de que eso sea malo, está hablando de que por la falta de amor eso de nada le sirvió. ¿Qué nos está diciendo el Señor del valor del amor en el aspecto de nuestra vida? El amor es lo que le da sentido a todas las acciones. El amor es el que le da el verdadero entendimiento o aplicación correcta a todo nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestras acciones, en todo ámbito. Si se dan cuenta, los ejemplos aquí tienen que ver con desde ayudar al pobre, darle de comer, hasta trasladar los montes, tener toda la fe, tener toda la ciencia, el conocimiento, hablar lenguas angelicales o conocer todos los idiomas. Mire, abarca todos los aspectos. Sin embargo, la falta de amor hace que todo esto que parece maravilloso humanamente no tenga el valor y el sentido correcto. No tiene propósito. Porque volvamos al punto con el que iniciamos. ¿Cuál es la esencia de la ley y los profetas? ¿Cuál es? El amor. Amar al Señor y al prójimo. Porque ahí está ¿qué? Fíjense que aquí en Romanos lo dice más claramente, claro, hay más citas, pero Romanos capítulo 13, está hablando de ese reconocimiento, de respeto a las autoridades, etcétera. Y dice el versículo 8, no debáis nada a nadie, sino, en otras versiones dicen, no le debas nada a nadie, sino solamente el amor. O si le vas a deber algo a alguien, que sea que lo ames. Pero otra cosa, no le debas a nadie. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha pasado? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque el no matar, el no codiciar, el no ¿qué? No decir falso testimonio, el no adulterar, todo eso relacionado con quién está,
con el prójimo. Y entonces cuando hay una expresión real, genuina de amor, no va a haber un daño, no va a haber una mentira, no va a haber, una falsedad, no va a haber una traición, no va a haber una codicia, no va a haber algo que ofenda, que dañe, que afecte a las personas que me rodean, al prójimo pues, cuando hay una expresión de amor. El amor no conoce eso, porque el amor es puro. El amor no daña, y por eso dice, el amor no hace mal al prójimo. Sí. Sin embargo, ¿por qué hoy la sociedad está tan dañada? Es que la corrupción, es que el no sé qué, es que no sé cuánto. Es cierto, pero en realidad si nos ponemos a analizar en dónde radica todo, ¿cuál es el origen de todo? La falta de amor genuino hacia el prójimo. Estoy hablando del amor de Dios hacia el prójimo, no de cualquier otra cosa que alguien pueda interpretar mal. De amor genuino al prójimo. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi prójimo, yo no voy a robar. Porque por amor a ellos yo no voy a robarles. Si amo, yo no voy a hacer, si yo soy un empleado, estoy trabajando en cualquier empresa, por amor al prójimo, a mi jefe, a mis compañeros, yo no voy a hacer una, malversación ahí. Si se dan cuenta, todo radica en el amor. Las imprudencias que ustedes ven a diario en la calle es producto de la falta de amor al prójimo, sino todo el mundo está enfatizado en el amor a sí mismo. Egocentrismo. Mire, desde un problema en el tráfico, ¿dónde radica el asunto, el gran problema de los buses? Porque el bus se para a media calle y ¿qué le importa si hizo tráfico? ¿Qué es lo que le importa? Es el pasaje, porque él está buscando su interés. Y aunque dañó todo el tráfico y congestionó de una manera impresionante, ¿sí o no? Porque es lo que le importa, ¿qué? Es lo suyo. Hace poquito íbamos en cierta zona de aquí de la ciudad y llegamos a una calle bien estrecha y un carro parado. Y se empezó a acumular el tráfico y iba a bocinar, iba a bocinar. ¿Pero y qué pasaría? El señor se bajó a comprar algo, ¿verdad? Está comprando unos hot dogs. Terminó, al fin, después de no sé cuántos minutos le entregaron sus hot dogs, se subió al carro y siguió. ¿Qué pasó ahí? Es un ejemplo muy práctico, muy cotidiano, que ustedes sin duda alguna ven 1000 ejemplos más y conocen muchísimos más. Eso usted puede decir, sí, pero qué imprudencia. Sí, pero lo que sea. ¿Dónde se origina todo? ¿En qué él estaba pensando? En él. Él no está pensando en los demás. Si dañó, si afectó a alguien. ¿El extorsionista en qué está pensando? En su interés. Lo que quiere es dinero. Si el otro tiene deudas y si el otro le alcanza para vivir, eso no le importa a él. Él lo que quiere es tener dinero. ¿Me doy a entender? Entonces, si se dan cuenta, toda la ley y los profetas se resumen ¿en qué? En el amor hacia el prójimo. Y entonces, por eso es que dice el apóstol Pablo, que si hay esta expresión y esta manifestación de amor, entonces no va a pasar todo lo que la ley prohíbe. La ley prohíbe: no adulterarás, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no. Pero si yo amo al prójimo, automáticamente no hago ninguna de estas cosas. Porque por amor a las personas que me rodean, por amor a los demás, yo no voy a afectarlos. El amor es la plenitud de la ley. Así que el apóstol Pedro no está dejando el amor de último en esta serie de aspectos que él menciona porque sea insignificante, sino porque ese debe ser el sello de una vida
y de expresión de la iglesia de la plenitud de Cristo. El amor, pero el amor genuino, el amor que se preocupa por los demás. Dice 1 Juan 4:8, solo lo menciono, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Cualquiera puede decir, yo conozco a Dios, yo soy un hijo de Dios, pero si no ama, la Escritura dice que no ha conocido a Dios. En otras palabras, ¿cuál es la mejor expresión? La expresión más plena de que tú has conocido a Dios. ¿En qué amo? Obviamente a Dios y al prójimo. Ahí se conoce quiénes verdaderamente han tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Quiénes conocen a Dios? El que ama a los demás. Porque la Escritura es tan clara. Y termino con Colosenses capítulo 3, verso 14. Colosenses 3:14. Si usted en su casa lee el contexto, el apóstol Pablo menciona una serie de aspectos que la iglesia debe corregir y cambiar, dejar de hacer, etc. Pero en el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, o sea, aparte de todo esto que es importante que ya mencioné, a esto aún más, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En la versión Dios habla hoy, dice, sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Cuál es el problema de relaciones en una iglesia? Bueno, en todos lados, pero estoy hablando de la iglesia. La falta de amor. Si hay un amor sincero, un amor genuino, un amor que no tiene envidia, un amor que se preocupa, un amor que no hiere, un amor que no quiere lastimar, un amor que cuida y protege a los demás, ¿cómo creen ustedes que va a ser la relación de la iglesia? Como dice aquí, en perfecta armonía. Unidos. ¿Qué va a poder separar una iglesia que esté unida? El verdadero cuerpo de Cristo. ¿Va a expresar? No caeréis jamás. Porque ¿quién va a soltar al otro si lo ama? Todos nos vamos a preocupar por los demás por amor. No por ver qué beneficio. No porque si me toca a mí o no me toca. No porque si me corresponde o no me corresponde. No porque a mí qué me importa. No, es que ahí es donde se expresa o se debe expresar el verdadero amor. El verdadero amor no está viendo si te toca o no te toca, si te corresponde o no. El verdadero amor sencillamente se va a manifestar en el cuidado a los demás. Con razón, y eso que apenas estamos tocando el tema, pero con razón, dice, en esto se centra toda la ley y los profetas. En otras palabras, esta es la esencia. Toda la ley y los profetas lo reducimos en esta expresión. Amar a Dios y amar al prójimo. Ok, el que ama al prójimo ya cumplió la ley. Pero el que ama de esta manera, el que ama plenamente, el que ama como Dios ama, que se preocupa, que vela, que se interesa, ese amor es la expresión plena de la ley y los profetas. Es lo que Dios quiere que la iglesia exprese. ¿Por qué? Porque dice, porque Dios es amor. Entonces, una iglesia expresando amor, ¿qué va a manifestar? La naturaleza de Cristo. Es Dios manifestándose a través de la iglesia. Con razón dice que el que no ama no ha conocido a Dios, no lo tiene. Porque cuando Dios gobierna, cuando Dios
se manifiesta, cuando el Señor se expresa en la vida de alguien, va a manifestarse en amor definitivamente. Si no, veamos todas las acciones de Cristo, ¿en qué se basaron? En amor. Porque nos amó, se entregó por nosotros. Porque nos amó, sufrió la cruz. Porque nos amó, nos perdonó. Porque nos amó, nos salvó. Porque nos amó, nos ha redimido. Porque nos amó, nos ha sanado. Todo es por amor. Eso es la misma expresión de Él, la que está esperando de la iglesia. No solamente hacia Dios. Es que qué lindo es amar a Dios, porque cómo me bendice, ¿verdad? Tan chulo, yo como amo a Dios porque me provee. Pero aquel que me cae mal, ahí sí no. Sino es amar a Dios y amar al prójimo. Pongámonos en pie, por favor. Nuestra norma de vida. Ahí estaba todo. Esa expresión y esa vida de amor es la que debe regir la iglesia. Digámoslo a nivel personal, pues la que debe regirte a ti y a mí. Todo debe ser por amor. Voy a servir porque amo a Dios, pero también porque amo a los hermanos. Me voy a preparar porque amo a Dios y quiero hacerlo bien, pero me voy a preparar también por amor a los hermanos, para hacer bendición y beneficio para ellos. Voy a madurar, voy a crecer espiritualmente, en primer lugar porque amo a Dios, amo su propósito, amo su plan, amo lo que Él decidió para mí, pero también porque amo a los demás, y los demás van a recibir el beneficio de mi crecimiento, de mi madurez. Es más, los demás necesitamos la expresión del amor de cada uno. Es que esto no se trata de que, pero yo he visto un par de hermanos ahí que son bien amorosos, ya con eso es suficiente. Ellos hacen la tarea de todos. La vida del cuerpo no puede estar sin una expresión plena de amor. La vida de cuerpo de Cristo, como Él la ha llamado a ser. Es lo que anhela de nosotros, entonces es una vida regida por el amor. Dicho en otras palabras, por la expresión de la naturaleza de Cristo, pues, que Él es amor. Amén. Cierra tus ojos ahí, que haya una determinación en tu corazón a una vida plena de expresión de amor, de manifestar amor definitivamente a Dios, por supuesto, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amarlo a Él, amar su presencia, amar su plan, amar su propósito, amar su llamado, amar todo de Él. Claro que sí. Pero también Misión Cristiana del Calvario fue llamada a amar al prójimo. La sede central fue llamada a amar al prójimo. Por ser iglesia, por ser hijos de Dios, por ser discípulos de Cristo, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, Señor, que tu manifestación sea evidente en nuestras vidas. Que la expresión de tu naturaleza
sea notoria en cada accionar, en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos. No solo ese afecto fraternal o ese amor fraternal entre hermanos en Cristo, sino también ese amor al prójimo. Por amor al prójimo, yo no voy a robar. Por amor al prójimo, no voy a traicionar. Por amor al prójimo, voy a ser honesto. Por amor al prójimo, voy a revelar la naturaleza de Cristo porque amo al prójimo. Que esa sea la expresión de nosotros como iglesia de Jesucristo. Te glorificamos y te bendecimos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, gracias por este servicio, gracias por este tiempo que nos has permitido adorarte y glorificar tu nombre. Pero también donde cada día seguimos aprendiendo de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, yo bendigo a cada uno de los que están acá y de los que nos están viendo por internet. Declaro tu gloria y tu presencia sobre ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. No se vaya sin saludar, sin tener un tiempo de comunión ahí con los hermanos. Así que Dios les bendiga. Sí va a haber algo ahí atrás, así que el Señor les dé hambre, ¿oyeron? Para que